¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero platicarles o darles un poquito de información general acerca de un curso que he estado preparando en los últimos meses relacionado con inteligencia artificial y con matemáticas. De hecho, el curso ahorita se los presento, pero va a tener que ver con el desarrollo del pensamiento matemático aplicado a inteligencia artificial. Como saben, la inteligencia artificial es un concepto que está de moda ahorita. Todo el mundo habla de inteligencia artificial. Hay mucha gente queriendo aprender de esto y empezar a usar las herramientas. Y pues bueno, es un muy buen momento para usar este impulso que hay, este interés que hay para comunicar algunos de los mensajes que yo he tratado de comunicar por mucho tiempo en los últimos años, que tienen que ver con la necesidad de desarrollar el pensamiento matemático. El pensamiento matemático sirve para una infinidad de cosas, pero evidentemente una de ellas es justamente los temas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, en este video que tengo aquí les voy a platicar sobre este curso que preparé. El curso no lo voy a hacer todavía público, el curso lo vamos a hacer privado, van a ser reuniones en vivo, nos vamos a conectar en persona y les voy a platicar algunos conceptos. Es un curso que voy a tratar de cubrir algunos conceptos teóricos. Ahorita les platicaré de qué voy a hablar, y sobre todo me interesa hacerlo porque quiero complementar algunos mensajes que siento que no se están dando o que no son tan fáciles de encontrar, al menos en videos públicos y en libros fáciles de encontrar. Entonces quiero condensar, vamos a decir, muchos mensajes que me parece que son muy importantes, que están relacionados con inteligencia artificial y también con matemáticas, particularmente con razonamiento matemático, y que creo que pueden ser de interés, de hecho, para todo público. El curso lo estoy pensando realmente para casi todo público, mientras haya un cierto nivel de madurez, vamos a decir, intelectual, en el sentido de que podamos tener conversaciones. Pero bueno, este video es para platicarles justamente sobre el curso. Voy a tratar de responder muchas de las preguntas, sobre todo en cuanto al contenido, en cuanto a más o menos de qué se va a tratar, cuál es la motivación, cuáles son los objetivos y bueno, para que sepan más o menos a qué se van a meter si es que deciden entrar y registrarse a este curso. Pero bueno, para no hacer más larga la introducción, ¿qué les parece si les comparto la pantalla de una vez? Ok, si les parece, entonces déjenme compartir ya la pantalla para poder empezar con esta presentación. Como lo dice por aquí, esta va a ser la presentación y la información general sobre el curso. El título del curso es Razonamiento Matemático para Inteligencia Artificial. Ahorita comentaré un poquito sobre eso. Mi nombre es Raimundo Flores. De hecho, ahorita voy a presentarme también. Yo voy a darles un poquito del contexto, porque si ustedes van a tomar un curso de razonamiento de matemáticas e inteligencia artificial, pues obviamente les va a interesar con quién están tomando ese curso. Sé que muchos de los que ven el canal a lo mejor ya me conocen y ya saben pues más o menos qué es lo que he hecho, cuál es mi especialidad de hecho, pero si este es el primer video que ves en este canal o si no has visto la presentación, pues ahorita, o mi presentación personal, ahorita voy a hacer una presentación de quién soy y cuál es mi experiencia y eso. Y por bueno, no voy a hablar en este video de cuestiones administrativas, logísticas, ni nada de eso. Todo eso, si quieren más información, pueden entrar ahí al registro. Por ahí está un código QR que pueden escanear con otro dispositivo, o ahí están los teléfonos para que se contacten por WhatsApp con Miriam. Ella les puede dar algo de información también para la cuestión, vamos a decir, logística. La información que yo quiero dar aquí es más bien información de contenidos, ¿sí? Las cosas que Miriam no les va a poder decir, que son las que yo quiero comunicarles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, porque les voy a platicar de varias cosas, y lo primero que quiero platicarles es, voy a darles una presentación de quién soy yo, más o menos para que conozcan cuál es el recorrido que he tenido durante los últimos años, mi experiencia, vamos a decir, tanto profesional como educacional y todo esto, toda mi formación. Y al mismo tiempo, de hecho, y a la par de mi presentación, voy a también platicarles un poquito de algunos conceptos de cómo ha ido evolucionando, vamos a decir, la tecnología de información para llegar hasta lo que ahorita conocemos con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces voy a empezar en los 90. Evidentemente la inteligencia artificial y todo esto tiene pues mucho más tiempo, empezó mucho antes. No quiero aquí hacer una profundización muy larga, vamos a decir, en cuanto a la historia de la inteligencia artificial. De hecho, si quieren, tengo un video por ahí en mi podcast, que es de inteligencia artificial. Lo voy a dejar por ahí el enlace, o lo pueden buscar
Si le ponen inteligencia artificial, matemáticas en Nuevo León, debe salir por ahí el podcast que grabé ya hace algún tiempo, donde hablo de muchas cosas de inteligencia artificial. Pero esto lo voy a hacer, vamos a decir, desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido. Entonces, lo que voy a poner aquí como evolución es desde mi experiencia personal. En los 90s, yo a principios, mitad de los 90s, fui participante en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, fui miembro de la selección mexicana que participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, me tocó participar en Moscú, en Rusia, en el 92. No obtuve ninguna medalla ahí, la verdad, tuve solamente un año de entrenamiento, no es pretexto, o sea, la verdad es que, simplemente no estaba totalmente preparado para una medalla, aunque fui a la Olimpiada Iberoamericana también en Caracas, en Venezuela, y ahí sí obtuve medalla de plata. Me quedé, de hecho, no tan lejos de la medalla de oro. Bueno, sí, un poquito lejos, pero fui de los mejores por ahí de América Latina en aquel momento. Entonces, en Olimpiadas de Matemáticas, pues ustedes saben también, los que siguen el canal, es uno de los mensajes que siempre comento, los invito a las Olimpiadas de Matemáticas, porque es uno de los pocos lugares en donde yo creo que se desarrolla el pensamiento matemático. En la escuela, de hecho, muchas veces no se hace eso. Después de estudiar la licenciatura en matemáticas, bueno, tuve un periodo previo porque estuve estudiando física antes, por acá en Nuevo León, pero luego me cambié a matemáticas y finalmente terminé la licenciatura en matemáticas y la tesis de matemáticas, de licenciatura en matemáticas, ahí en la Universidad de Guanajuato, en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Guanajuato, que siempre les he recomendado, si ustedes quieren estudiar matemáticas, ya sea puras o aplicadas aquí en México o en América Latina, para el caso. El CIMAT es de los mejores lugares que hay en América Latina para estudiar matemáticas, ¿sí? Matemáticas aplicadas o matemáticas puras. Y bueno, yo dediqué la segunda mitad de los 90s a mi formación como matemático, ¿no? Como licenciatura en matemáticas. Ahora, en los 90s, de hecho, lo que a mí me tocó vivir en aquel entonces, pues fue el inicio de la popularización de las computadoras personales, tanto a nivel personal como a nivel las empresas. Las empresas empezaban a usar computadoras. Estuvo de moda por ahí también en los 90, todavía está obviamente, pero estaba de moda el concepto de Six Sigma. Yo tengo de hecho una certificación como Black Belt que saqué por allá en los 90s para esta cuestión de los análisis Six Sigma, que tienen que ver con el análisis estadístico de la variabilidad de procesos, que bueno, la estadística pues ha estado aplicada en los procesos industriales por muchísimo tiempo. Pero ahí, digamos, en los 90 recuerdo mucho que estaba de moda este tema del Six Sigma y los Black Belts y los Green Belts y no sé qué, ¿no? Creo que ahorita ya no se escucha tanto de ellos, pero sí, los que están en empresas, industrias seguramente por mucho tiempo, o han estado mucho tiempo, seguramente recuerdan todavía esta moda, ¿no? De los Black Belts y los Six Sigma. Entonces tengo por ahí todavía mi certificación en estadística. Eso lo hice después creo que al final de la carrera. Ahora, por ahí en los 90 también se empezaron a popularizar los ERPs, que son cosas muy importantes ahorita para la cuestión esta de la que vamos a tratar, que son los Enterprise Resource Planning, que son, digamos, sistemas computacionales que sirven para la administración de las organizaciones, ¿no? Para la planeación de operaciones, que es donde los ERPs son, digamos, que donde lo que usan las empresas para administrar su información. Y también al mismo tiempo empieza a popularizarse mucho el tema de bases de datos, que es el juntar información de organizaciones. Aquí estoy hablando desde un punto de vista muy práctico, muy mercenario, vamos a decir, que son las aplicaciones en empresas, que es lo que a mí me terminó de interesar. Yo empecé estudiando matemática pura, y de hecho en los 90s, si tú estudias matemáticas puras, los profesores te veían mal cuando tú decías que querías hacer aplicaciones. Te decían, tú vete a ingeniería, si quieres hacer aplicaciones, no tienes que estar aquí estudiando matemáticas puras, debes irte a ingeniería. Y lo decían como menospreciándolo así. Aún así, a mí me tocó por ahí en los 90s conocer una serie de libros de Avner Friedman, que ya lo tengo por ahí también, que es de matemáticas industriales. Una colección como de 10 libros, me parece, y cada uno con un montón de proyectos de matemáticas industriales. Y ahí me entró a mí la necesidad, de hecho, la inquietud de aprender matemática industrial. Ahí es donde me di cuenta que la matemática era muy, muy potente para resolver problemas reales. Leyendo esos libros de Avner Friedman, que creo que ya está jubilado, pero era profesor en la Universidad de Minnesota. De hecho, yo estaba pensando en ir a Minnesota a estudiar el doctorado. Había un programa en matemáticas industriales, aunque después cambié de opinión por razones personales y familiares. Pero bueno, también en los 90s surge el concepto, o se acuña
el concepto de data science. Es donde nace, vamos, y ya se empieza a hablar de data science, principalmente dentro del área académica. Obviamente empieza en el área de investigación, y luego lo comento porque en los siguientes años se va a empezar a hacer popular también en las industrias y vamos, en las aplicaciones. Ok, en la década de los 2000, pues me tocó hacer la maestría y el doctorado en la Universidad de Kaiserslautern, en Alemania. Particularmente, bueno, al inicio fue en la Universidad de Kaiserslautern y rápidamente encontré un trabajo por ahí en el Instituto Fraunhofer, primero como programador, donde de hecho después hice mi tesis de maestría en cuestiones de elementos finitos y simulaciones para procesos de transferencia de calor. Y después ahí mismo hice el doctorado en la misma universidad, en el mismo instituto, aunque cambié de departamento. Pero eso ya fue en la parte de toma de decisiones, optimización y modelado matemático. La maestría, de hecho, fue en matemática industrial y modelado matemático, y el doctorado fue en optimización y toma de decisiones. Específicamente fue en el desarrollo de un sistema para el apoyo a la toma de decisiones basado en modelos. Es decir, cómo usar modelos matemáticos para apoyar la toma de decisiones en un proceso industrial. Ahorita no voy a entrar en detalles, pero bueno, ahí en los 90 pues es cuando empieza el surgimiento del Internet. Obviamente los que hicimos la transición en nuestra preparación en esas épocas, pues fuimos testigos de cómo empezó a nacer el Internet, cómo empezó a crecer la cantidad de páginas, información, cómo más y más universidades empezaron a poner sus programas en Internet, etcétera, ¿no? Es el nacimiento de Google, de la era de la información. Empieza a explotar toda esta cuestión de la acumulación de información. Y bueno, se fortalece también la necesidad, por ahí que esto me tocó mucho vivirlo a mitad de los 2000, esta inquietud de administrar el conocimiento, lo que se llamaba knowledge management. Es algo que ya se ha perdido un poco, pero sigue siendo algo, un área importante. En aquel entonces estaba esta inquietud de que había mucha información, pero la información estaba desbalagada por todas partes. Y era complicado convertir la información o los datos crudos en conocimiento útil, ¿sí? En algo que pudiera servirle. Aquí hablando ya en términos de organizaciones. El Instituto Fraunhofer que ven por ahí, que de hecho también es un muy buen lugar para estudiar matemáticas aplicadas o industriales, que no es lo mismo que aplicadas, pero industriales. El Fraunhofer es un instituto justamente de matemáticas industriales y económicas, no, todo lo que son aplicaciones de la matemática al mundo real. Bueno, ahí había mucho esto de moda, ¿no? Y empieza una de las primeras conceptos que empieza a ver de moda por ahí en los 2000, que nace de hecho desde los 90, pero en los 2000 se empieza a popularizar un poco, es el tema de la minería de datos. Minería de datos empieza a ser muy incipiente. De hecho, cuando yo estaba terminando el doctorado estaba como de moda el tema de la minería de datos. Sin embargo, empieza a decaer mucho el interés en el concepto de minería de datos. Y la razón, podría hablar mucho de este tema, pero la razón principal fue que las empresas empezaron a entrarle a la minería de datos sin entender muy bien lo que estaban haciendo. Y, por ejemplo, empezaban a creer, más bien tener la idea equivocada de que tú ibas a poder como que conectar una computadora a un software y le ibas a picar un botón y el software te iba a analizar tus bases de datos y te iba a entregar información así, como que aquí está la información de tu empresa. Y eso no iba a suceder, ¿sí? Eso no va a suceder, y eso no sucede ni siquiera en la actualidad. Sí, justamente todo lo que va surgiendo después tiene que ver pues, con eso, ¿no? Con, digamos, los objetivos eran correctos en cuanto a la idea de que queremos extraer conocimiento de las bases de datos, pero la forma no es tan directa. No es nada más voy a hacer un algoritmo que haga minería en los datos y los transforme en conocimiento puro. De hecho, para aquellos de ustedes, a mí me ha tocado estar en varios proyectos literalmente de minería. Me refiero a minería mineral, de extraer material de las minas y convertirlo en minerales. Y los que están en ese proceso saben que es una cantidad impresionante de pasos y procesos los que tienes que llevar a cabo y tener un montón de cuidado en muchas partes para poder ir desde sacar tierra de una mina hasta tener plata u oro o algún tipo de mineral que lo puedas usar para un proceso industrial. Y sucede lo mismo con los datos, ¿sí? O sea, para ir desde las bases de datos
sacar información hasta convertirla en algo valioso es un camino larguísimo, ¿sí? Y de hecho es una de las cosas de las que quiero hablar también. Pero bueno, también en los 2000 surgen los lenguajes que son ahorita muy populares para los temas estos de inteligencia artificial y ciencias de datos, Machine Learning, que son R y Python. Sí, a mí me tocó conocer tanto R como Python. Bueno, más R en aquel entonces, porque R era más como que del mundo académico, pero sí llegué a conocer Python. Python lo empecé a conocer ya después, ¿no? En la siguiente década. Pero desde ahí nació, ¿no? Desde finales de los 2000. Y bueno, ya de los 2000 para acá, pues yo ya terminé el doctorado, me regresé acá a Nuevo León, empecé a trabajar en consultoría en matemáticas industriales, también como profesor aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces he estado como que siempre dedicándome a muchas cosas, por un lado a la parte educativa, por otro lado a la parte de consultoría, cursos para empresas, y bueno, también a las Olimpiadas de Matemáticas y divulgación matemática. Entonces siempre me gusta hacer como muchas cosas, pero digamos, hablando ahorita en particular para lo que interesa, que es esta cuestión de inteligencia artificial, pues he estado en muchísimos proyectos como asistente, como consultor, como asesor, en montones de industrias, muchísimas industrias, o sea, en más de las que puedan imaginarse, yo creo. O sea, he estado involucrado en unos 20, no, pues 20, no que 20 ni que nada, como 40 o 50 proyectos diferentes en muchos lugares diferentes. Y me interesa mucho a mí la parte, ahorita voy a comentar más, pero la parte de la psicología del análisis de problemas. Y cuando hablo de análisis de problemas me refiero a problemas del mundo real. A mí me interesa el mundo real, los problemas prácticos, ¿sí? La matemática es un pretexto para los problemas prácticos, ¿sí? Soy además, bueno, he estado, como comento, como pongo ahí, en educación matemática, en todos los niveles. Yo he trabajado con niños casi desde kinder, primaria y un poco hasta preescolar, hasta primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y personas que ya están egresadas y trabajan en empresas. Es decir, a todos los niveles he trabajado con educación matemática y soy un crítico del sistema educativo. Cada vez critico más fuerte al sistema educativo, cada vez me callo menos las cosas porque realmente el sistema educativo en el área de las matemáticas es pésimo. Se basa nada más en enseñarte a aprenderte fórmulas de memoria y aprenderte procedimientos mecánicos que son exactamente el tipo de cosas que no vas a necesitar hacer en el mundo real, porque esas cosas las va a hacer la computadora, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es la diferencia? Pues eso es justamente a lo que, casi a lo que dedico toda mi carrera, ¿no? A cuál debería ser la alternativa a la educación matemática. Pero bueno, en los 2010, en esa época, digamos, entre el 2010 y el 2020, en esa segunda década de este siglo, pues empieza a haber una maduración en cuanto a los conceptos o al enfoque más bien del uso de la información. La minería de datos, tal como la empezaban a enfocar en la década anterior, en la primera década del siglo, pues no era muy correcta, esto de querer hacer todo como que muy directo, pero aquí ya se empieza a sistematizar mejor, las empresas empiezan a entender mejor y a madurar, las que aguantan, claro, el cómo extraer realmente esa información de los datos. Se empiezan a poner de moda conceptos como Business Analytics, como Data Science, se empieza a fortalecer como una disciplina, aunque existía desde los 90s, se empieza a fortalecer o a rehacer como disciplina. Por ahí también a la mitad de esta década, de la década pasada, se puso de moda un tiempo. Ahorita yo creo que ya no está de moda, ya casi no la escucho, pero todavía se puso de moda aquí hace unos años el término de Industria 4.0, que era una combinación de más cosas, no era nada más el tema de Data Science, también tenía que ver con Big Data, con Internet de las Cosas, con Cloud Computing, con un montón de tecnologías, de hecho, que estaban alrededor de esta cuestión de los datos, ¿no? Industria 4.0, esto de Industria 4.0 empezó a bajar, pero lo comento porque es uno de los temas que a lo mejor han escuchado. Y bueno, hay muchas aplicaciones que sí empiezan a tener mucho éxito, por ejemplo, la robótica. Me refiero a la robótica en las empresas, por ejemplo, la automatización de algunos procesos mecánicos, el procesamiento de imágenes, por ejemplo, empieza a tener mucho auge en esta época, particularmente, bueno, a mí me tocó en áreas médicas y en áreas también de reconocimiento de imágenes industriales o para reconocimiento de control de calidad y cosas de esas. Todavía obviamente hay de esas cosas. Otro tema también muy relacionado es de realidad virtual, la visualización de información. Ese tipo de, digamos, empieza a haber aplicaciones así como que en diferentes áreas. Esto no llama mucho la atención del público en general porque son aplicaciones que solamente ocurrían dentro del ámbito empresarial, pero los que están en las empresas pues sí empiezan en cada uno obviamente en su área, empiezan a reconocer algunas aplicaciones, vamos a decir, de la tecnología en general.
Y internamente, digamos, debajo del agua empieza a haber mucho avance en las investigaciones de inteligencia artificial, particularmente en deep learning, que son redes neuronales profundas, que bueno, después hablaré de eso, ahorita no voy a hablar tanto de eso, que va a ser lo que va a dar, lo que va a permitir la explosión que hubo ahorita a inicios de esta década en la que estamos, particularmente con ChatGPT. Porque en los 2020 o en esta época, esta década en la que estamos viviendo, pues bueno, número uno en América Latina, sobre todo al inicio, entre el 2020, por ahí, finales de la pasada y inicios de esta, se empiezan a popularizar mucho estos conceptos. Todo lo anterior que ya comenté se empieza a hacer muy popular aquí en América Latina. En América Latina como que siempre íbamos un poquito retrasados con respecto a lo que se iba haciendo en el resto del mundo, aunque ese retraso cada vez se va acortando, ¿sí? Ahora ya está mucho más globalizado todo. Pero bueno, la pandemia de hecho termina con virtualizar la vida de la mayoría de la población. O sea, explota la cantidad de cosas que hacemos de manera virtual y por lo tanto la cantidad de información y datos que hay, y eso va a tener un montón de impacto. Y bueno, más significativamente, algo que ustedes seguramente reconocieron, en el 2023, pues explotan las aplicaciones de inteligencia artificial, y la razón es que empezamos a tener aplicaciones de inteligencia artificial para todo público, porque ahora con ChatGPT o con Gemini o con cualquiera de los aplicaciones que hay ahorita, con las que tú ya puedes interactuar con la inteligencia artificial, pues tu abuelita puede interactuar con una inteligencia artificial, tus tíos, los niños, cualquiera puede hacerlo. Entonces eso masifica las aplicaciones de la inteligencia artificial y se vuelven entonces sumamente atractivas ahora para todo público, y hace que este crecimiento, si antes había 10 personas interesadas en inteligencia artificial, ahora hay 10 o 100 veces más personas interesadas. Ahora todo mundo empieza a interesarse en inteligencia artificial. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cuál es mi motivación para dar este curso? Y bueno, se los voy a explicar como lo van a entender más fácil, con memes, ¿sí? Ahí tienen ustedes 3 memes, creo que no tengo que ser muy profundo en el mensaje que quiero dar. Mi motivación es que, aunque todo el mundo ahorita está interesado en inteligencia artificial, y a lo mejor un poco los que le saben a la cuestión esta de la ciencia de datos o machine learning, que está todo dentro involucrado, ahorita voy a comentar sobre eso, en el fondo, si quieres entender estas cosas, sobre todo si te interesan como algo en lo que quieres profundizar, pues es importante entender matemáticas. Si no entiendes matemáticas, no le vas a poder entrar a estos conceptos. O dicho de otra manera, entre mejor entiendas las matemáticas, mejor vas a entender y vas a poder sacarle jugo, vamos a decir, a todas estas cosas, aparte de que es el tipo de conocimiento que te va a ayudar también si tú lo que quieres es implementar esto, por ejemplo, en aplicaciones reales. Entonces, matemáticas es lo que a todo mundo le hace falta cuando se quiere meter a la cuestión de inteligencia artificial. No quiere decir que no haya otras cosas importantes, pero esta es lo que creo que se menosprecia más, y incluso cuando se trata mal, porque como ya lo comenté antes, el sistema educativo es pésimo a la hora de enseñar matemáticas. Y entonces, cuando la gente dice, ok, quiero empezar a aprender matemáticas, empiezas a aprender basado en sistemas educativos que no están bien alineados y que te van a hacer perder mucho tiempo realmente. Entonces, les voy a platicar ahorita cuáles van a ser los objetivos de este curso, o cuáles son los objetivos de este curso. Lo primero es entender el contexto de la matemática en la aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, voy a hablar de matemáticas, voy a hablar de razonamiento matemático, de conceptos matemáticos alineado hacia la inteligencia artificial. Es decir, y eso créanme que va a abarcar muchísimas cosas, ¿no? No parecería que es algo muy cerrado, pero es muchísimo, muy amplio. Son además contextos matemáticos que van a servir para muchas otras cosas, ¿ok? Entonces quiero que entiendan el contexto, es decir, que entiendan cómo se relaciona la matemática con la inteligencia artificial. Ese es uno de mis primeros objetivos. El segundo es que quiero cubrir conceptos matemáticos que te van a ayudar a entender mejor temas de ciencia de datos, machine learning e inteligencia artificial, ¿sí? Estos tres están de la mano, van conectados. Ahorita, de hecho, voy a mostrarles un poquito más cómo en este mismo video, aunque obviamente durante el curso lo voy a desarrollar todavía más, ¿sí? Pero hay que entender ciertos conceptos matemáticos y trabajar con ciertos conceptos matemáticos. Ahora, el tener estas bases, estos conceptos y este conocimiento matemático y entender las relaciones que hay con estas disciplinas, te van a servir como fundamento para
Por ejemplo, definir los métodos matemáticos más adecuados si tú estás diseñando una aplicación o si estás haciendo algún tipo de análisis. Aplicar esos métodos de forma correcta, no como cajas negras, sino aplicarlos entendiendo lo que estás haciendo. Te van a servir también para interpretar mejor los resultados que vas a obtener, porque si no entiendes los métodos, entonces, por ejemplo, tú los aplicas, hay un montón de librerías en Python que tú le puedes poner ahí y te da el resultado, y cómo lo interpretas. O sea, cómo conectas eso con el mundo real, ¿va? Y además te va a dar un fundamento, una base para comunicarte mejor con otros expertos. Si vas a congresos, si vas a hablar con otra persona, si vas a presentar tus resultados, si vas a leer libros o artículos, necesitas este lenguaje para poder comunicarte mejor. Ya sea que vayas a escribir, o que vayas a leer, o que vayas a hablar, o que vayas a escuchar, necesitas conocimiento matemático, ¿va? Y finalmente, lo que quisiera es ayudarles a ganar confianza y motivarlos para que aprendan estos temas, ¿sí? Ahora, aquí quiero aclarar una cosa. Para los ejercicios que voy a hacer aquí, para lo que requiera algo de cómputo, solamente voy a usar Excel. Yo me voy a enfocar ahorita en los conceptos matemáticos y en la conexión con las aplicaciones reales. No es el objetivo del curso que desarrolles aplicaciones de inteligencia artificial. Para eso sí vas a tener que aprender a lo mejor Python o R o algún otro lenguaje de programación. Voy a tocar esos temas, pero no es un curso ni de Python, ni de R, ni tampoco de Excel siquiera, ¿sí? Simplemente es, de vez en cuando importa, hay que hacer algún cálculo, o más bien hay que entender cómo interactúa la matemática con la computadora, y basta. La realidad es que en Excel es más que suficiente para mostrarte cómo se conecta el mundo matemático con el mundo computacional, que eso es exactamente lo que sí quiero hacer. Ahora, déjenme platicarles cuál va a ser el enfoque del curso. El enfoque del curso, de hecho, está basado en esta, que es una de las metodologías más populares para adquirir información a partir de datos. Se llama la metodología CRISP. Los que han estado involucrados en temas de ciencia de datos, supongo que la conocen. Esta metodología nació en los 90s y todavía se sigue usando, porque de hecho tiene muchos elementos importantes ahí. Yo me voy a basar un poquito en este esquema. Ahorita les voy a decir cómo voy a hacer una pequeña modificación para que entiendan cuál va a ser el enfoque que le voy a dar al curso. Pero bueno, rápidamente voy a hablarles de esta metodología, así en un minuto nada más. Esta metodología de lo que trata es de cómo extraer información o cómo resolver algún tipo de problema del mundo real usando datos, ¿sí? Y los pasos son así como que, bueno, primero que nada, entender el negocio. Le llaman ahí Business Understanding, que es el entendimiento del negocio. Esto quiere decir tener muy claro cuál es el problema que quieres resolver o cuáles son las preguntas que quieres responder. A mí me gusta, de hecho, plantearnos desde el punto de vista de qué preguntas quieres responder. Y también tienes que entender los datos, tienes que entender qué información tienes, qué datos tienes, qué estructura tienen esos datos, en dónde los tienes guardados, cómo vas a acceder a ellos. Es entendimiento de negocio y entendimiento de los datos, que lo puedes ver por ahí en el diagrama, de hecho. La tercera fase es la preparación de los datos. Los datos nunca están listos para ser usados en los algoritmos y es todo un proceso prepararlos. Desde seleccionarlos, limpiarlos, procesarlos o preprocesarlos, juntarlos, separarlos, qué sé yo, crear nuevos datos. Tienes que hacer todo un trabajo simplemente para que los datos estén listos para el siguiente paso, que es el modelado matemático, que esa sí es mi especialidad. O sea, mi especialidad en maestría y doctorado es modelado matemático, que es el diseño de estructuras abstractas, matemáticas, que reflejen el comportamiento de un negocio y que te sirvan para responder las preguntas del negocio. Los datos, de hecho, sirven para el entrenamiento de los modelos. Yo siempre he visto esto al revés. Yo siempre he visto esto desde el punto de vista de yo voy a modelar el negocio, y para poder modelar el negocio necesito los datos. Los datos me sirven para entrenar mi modelo del negocio o las cosas que voy a usar para responder las preguntas del negocio. Aunque ahorita el énfasis en ciencia de datos parecería ser al revés, se enfocan más en los datos que en el modelo. Pero bueno, hablaré de hecho sobre el curso y de por qué de hecho esa no es la mejor manera de resolver problemas en el mundo real. Los datos no son lo más importante, es mucho más importante el modelo. Y es obviamente más importante todavía el negocio, porque si no, no vas a resolver nada, ¿no? El siguiente paso, el paso número 5, es la evaluación de los modelos.
Es decir, la evaluación de que, tanto evaluar que el modelo esté funcionando correctamente, como evaluar que las respuestas que te está dando te sirvan para el negocio. Es decir, estés respondiendo a las preguntas que el negocio tiene. Esto yo le llamo la interpretación de los resultados, que realmente tenga significado en el mundo real. Y bueno, finalmente el desarrollo de entregables, que es, ok, si ya me convenzo de que mi modelo me está entregando resultados correctos desde el punto de vista del negocio, yo voy a hacer un entregable que puede ser un reporte, un simple reporte, o podría ser desde un reporte más bien hasta un sistema completo computacional, como por ejemplo un sistema para el apoyo a la toma de decisiones o alguna cosa así, ¿no? O sea, puede ser un software, puede ser un reporte o puede ser algo intermedio, ¿no? Una macro en Excel o una metodología o qué sé yo, ¿no? Ahora bien, voy a usar esta metodología CRISP como base para explicarles el enfoque que le quiero dar a este curso. Si se fijan, o si fueron observadores, en la metodología CRISP hay 3 elementos importantes. Está lo que llamamos el proyecto, que es lo que quieres responder del mundo real. Usualmente el proyecto en la realidad es un documento donde se especifica muy bien qué es exactamente lo que se quiere responder, qué se quiere lograr, cuáles son los problemas, cuáles son los objetivos, bla, 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 cuáles son las restricciones, las limitaciones, los alcances. Esto está escrito en lenguaje humano. Bueno, humano pero experto en el tema que estamos. Y esto es un proceso, si vas a usar esto para una industria minera, como dije ahorita, pues el proyecto va a estar en lenguaje de minería, en lenguaje que la gente de esa industria habla, ¿no? O si fuera de medicina, pues sería el lenguaje médico, o si fuera logística, pues sería el lenguaje de logística, ¿no? Entonces tienes el proyecto, tienes los datos, que ahí esas son las bases de datos, todo cómo está guardando la información la organización, la empresa o lo que sea que esté guardando información aquí, y tenemos el modelo. El modelo, de hecho, es el puente que te permite, que usa los datos para dar las respuestas a los problemas del negocio, ¿no? Entonces, las 6 pasos, de hecho, los puedes representar ahí. Los primeros son entender el proyecto y entender los datos. El segundo paso es preparar los datos y preparar el modelo. Y el tercero es validar el modelo y validar el proyecto. Validar que el modelo esté bien y validar que las respuestas que estás obteniendo sean correctas, ¿no? Ahora, mi especialidad, como se lo podrán imaginar, yo soy matemático industrial, mi especialidad es la de arriba. O sea, yo me especializo en los modelos. Entonces, yo me voy a enfocar en este curso en 2 cosas. En el uso de los conceptos y modelos matemáticos, en la implementación de algoritmos y análisis inteligente de datos, es decir, cómo conectar el modelo o qué cosas tengo que tomar en cuenta el modelo con los datos o con la computadora, porque de hecho el mundo computacional está aquí abajo a la izquierda. Y por otro lado, en la interpretación de los modelos matemáticos y el significado, y su significado pues, en relación a las preguntas o los problemas reales. Esta de hecho es la parte que a mí me interesa más todavía. Y es que los modelos respondan realmente problemas del mundo real, o preguntas del mundo real, o resuelvan problemas del mundo real. Esa es la parte más importante para mí. O sea, para mí mi interés es tal vez 80% el lado derecho, la validación de que los modelos se estén conectando con la realidad, y a lo mejor un 20% me interesa el tema de la preparación del modelo y los datos. ¿Sí? Obviamente todo tiene que haber interés, pero esas 2 cosas son las que más me importan a mí. Entonces, digámoslo así, me va a interesar, el enfoque de este curso va a ser desarrollar el razonamiento matemático computacional y desarrollar el razonamiento matemático práctico. Esos son los 2 tipos de razonamientos que quiero desarrollar o ayudarles a desarrollar en este curso que está aquí. Razonamiento matemático computacional y razonamiento matemático práctico. Ahora bien, me van a preguntar, ¿qué tópicos matemáticos vas a ver? ¿De qué se va a tratar el curso? Bueno, para eso voy a platicarles un poquito, conceptualizar el tema de la inteligencia artificial y conectarlo con el tema de los datos o del análisis de la ciencia de datos. La inteligencia artificial es un mundo muy grande. Si lo quieres pensar, es como un árbol enorme donde hay un montón de aplicaciones. Tengo ya, en el podcast de inteligencia artificial les hablé de que ni siquiera está muy claro exactamente qué es la inteligencia artificial. Depende a quién le preguntes. O sea, inteligencia artificial se puede referir a simular la forma en la que una persona piensa, pero también puede ser, quiero que piense como la persona, o quiero que se comporte como la persona, o quiero que piense de manera racional, o que se comporte de manera racional.
Pero sea como sea el caso, yo tengo un sistema computacional o una computadora y quiero que esa computadora se comporte como humano o piense como humano. O se comporte racionalmente o piense racionalmente. Como que sea que lo definas, dentro del tema de inteligencia artificial hay un subtema o un área que es lo que llamamos aprendizaje máquina o machine learning, que es el tema más común. Y eso se enfoca en los métodos que hay para que las computadoras aprendan. ¿Aprendan qué? Lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa. Y Machine Learning está dentro de inteligencia artificial. Lo pongo dentro de inteligencia artificial porque inteligencia artificial abarca más temas aparte de Machine Learning. Hay muchas cosas, incluso filosóficas, éticas, de seguridad, de implementaciones en el mundo real, robótica y cosas así, que están a veces un poquito afuera de lo que es Machine Learning. Machine Learning se enfoca en la parte de los algoritmos, en la parte de cómo uso los datos para entrenar modelos, pues, a través de algoritmos. Y dentro de Machine Learning todavía hay una subárea que yo le llamo la automatización de análisis. Bueno, muchos le llaman, no es que yo le llame, no me estoy inventando esto, ¿ok? Es la automatización de los análisis, ¿sí? Y lo que pasa es que lo primero que uno debe hacer cuando está entrando al tema de inteligencia artificial o Machine Learning es fijarse en los análisis que ya se están haciendo. Voy a completar aquí abajo dos cosas, que es análisis, abajo del tema de análisis, de automatización de análisis, está el análisis de datos. Esto es lo que hace cualquier persona que trabaja con datos en cualquier empresa. Tiene su base de datos, baja sus datos, los pone en Excel y hace algunas gráficas, y interpreta las gráficas y ve tendencias, y eso sería el análisis de datos. Análisis de datos es algo que se hace, entre comillas, a mano. Cuando digo a mano me refiero a que el ser humano baja las tablas, construye las gráficas, mira las gráficas. A lo mejor tienes un tablero de KPIs con comportamientos y grafiquitas y cosas así, pero un humano tiene que ver las gráficas, interpretar las gráficas y tomar una decisión. Eso es el análisis de datos. La automatización de análisis es que ya no lo haga un humano. Es decir, que el humano no tenga que estar sentado viendo el tablero y tomando decisiones, sino que un sistema computacional automatice eso. Esa es la idea de la automatización de análisis. Machine Learning, bueno, ya es que haya algoritmos que aprendan a hacerlo, porque la automatización de análisis es, yo tengo análisis que ya estoy haciendo y nada más programo una computadora para que los haga, pero luego yo puedo enseñarle a una computadora a que haga análisis que a lo mejor el mismo humano no sabe hacer. Y eso es a donde quieres llegar en la inteligencia artificial. No que el humano ya lo haga, sino que a lo mejor la computadora descubra cómo hacer cosas, ¿no? Entonces, empieza a haber como una escalerita de complejidad ahí. Y bueno, abajo del análisis de datos todavía está la administración de los datos, que es sencillamente pues, que tus bases de datos estén bien, que tus datos estén limpios, que la calidad sea buena. Todas esas bases tienen que haber para que puedas llegar, de hecho, a la inteligencia artificial. Entonces, esto que está arriba es como lo que se ve, lo que sería la ciencia de datos y la inteligencia artificial que ven desde afuera, ¿no? Pero hay fundamentos, y los fundamentos que están en la raíz, eso casi nadie los ve porque pues, no todos lo estudian. Hay tres fundamentos, tres pilares para mí fundamentales de toda la inteligencia artificial y la ciencia de datos, que es el álgebra lineal, la estadística y la probabilidad, que de hecho es en esas tres cosas en las que me voy a enfocar como tópicos matemáticos importantes para este curso. Y obviamente, bueno, álgebra lineal, estadística, probabilidad, y abajo de ellos está el cálculo y otras matemáticas, ¿no? Matemáticas de escuela, digamos, que son como el fundamento para poder empezar a aprender álgebra lineal, estadística y probabilidad. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? ¿De qué quiero hablarles? Quiero enfocarme en los conceptos y en el razonamiento matemático usando los conceptos estos que están aquí, de estas disciplinas, pero conectado y aplicado con los conceptos de inteligencia artificial y ciencia de datos, machine learning y todo lo demás. ¿Sí? Eso es lo que voy a querer hacer. Voy a hablarles de conceptos matemáticos y voy a hablarles de su conexión con las aplicaciones que hay relacionadas con inteligencia artificial o ciencia de datos en general. Ciencia de datos, pues puede ser todo, de hecho, todo lo que está arriba, incluyendo la inteligencia artificial, de hecho. O al menos hasta machine learning. No sé si inteligencia artificial, pero al menos hasta machine learning. Todo eso podría ser considerado como ciencia de datos. Ok, una de las preguntas que me van a hacer y que odio responder es, ya casi para terminar, es qué libros les recomiendo. Yo no recomiendo libros, la verdad, siempre les digo que no usen libros. O sea, no agarres un libro y te cases con un libro. Entonces, yo más bien les digo que sí, agarra el libro que tú quieras
y métete al libro, ve los conceptos y luego esos conceptos investígalos en otra parte. Ahorita tú tienes todo el internet para buscar y para investigar conceptos. Les voy a dar estos tres libros, perdón. Este de Garrity, de hecho, tiene, como dice, todas las matemáticas que no te enseñaron y que necesitabas para la escuela de graduados. Es un libro muy bueno porque condensa, de hecho, muchas de las cosas que deberías de saber de matemáticas que a veces no se ven con mucha profundidad, incluso en las carreras de matemáticas, ¿no? Y peor si estudiaste una carrera que no es de matemáticas, como una ingeniería o una física, una economía, seguramente se te fueron muchos conceptos que debiste haber sabido y no sabes. Entonces es un buen libro. El libro del medio, que es el de Thomas Neild, no me gusta tanto. Sí tiene muchas cosas buenas, sobre todo en la parte computacional, pero siento que le falta mucho de la parte práctica. Entonces, como una lista de temas de matemáticas me parece muy bueno, y conectado con la parte de ciencia de datos también está muy bien. Bueno, de hecho es lo que vende la portada, así es que no lo puedo criticar, pero lo que sí es que pues, falta la parte aplicada, que es la parte de la que quiero hablar yo, que es difícil, de hecho, encontrar muchos libros que hablen sobre la parte de conectarlo con el negocio realmente. Y de hecho el segundo reel, el de Nelson, es de hecho como una continuación del anterior, pero es la matemática esencial para inteligencia artificial. Es como el siguiente paso. Lo que te recomiendan y te recomiendo yo también, es que veas primero el libro de Essential Math for Data Science y luego te pases al que sigue. Yo voy obviamente a sacar conceptos de estos libros, principalmente del centro, y conectarlo un poquito con algunas de las herramientas que están en el libro por acá de la derecha de Nelson, ¿sí? Y pues, realmente voy a usar mi experiencia y más cosas, ¿no? Pero esos, digamos, si quieres tener algunos, pues ahí tienes tus recomendaciones bibliográficas. Y luego, finalmente, recomendaciones generales que les voy a hacer. De hecho, sea que entres al curso o no entres al curso, estas recomendaciones te van a servir, ¿sí? La primera recomendación que les quiero dar es que el primer mensaje es más importante. Esto tiene más que ver con aprendizaje que con otra cosa, pero entiende lo que significa entender. Y lo digo porque la gente habla de entender como si entender fuera como un foco que prendes. O sea, la gente cree que entender es, prendes un foco y dices, ya entendí. Y eso no es entendimiento. O sea, el entendimiento no funciona como el switch de un foco. Nadie entiende al 100% las cosas. El entendimiento es algo que se da poco a poco. El entendimiento es como una escalera que va subiendo. Y aquí yo he hecho, por ejemplo, en otros videos, lo he hecho a la asociación de preguntarte, ¿tú sabes patear un balón de fútbol? Y para una gente inocente puede decir, pues patear un balón de fútbol es bien fácil, ¿no? Lo pongo en el piso y lo pateo y ya. Pero si tú eres fan de fútbol, tú sabes que una cosa es patear un balón de fútbol como un niño y otra cosa es patear un balón de fútbol como Messi o como Ronaldo. O sea, hay una diferencia enorme y ambos son patear un balón. Entonces yo lo que quiero es que entiendan que todos los conceptos de matemáticas no es como que yo ya le entiendo. Te los voy a decir así, tú no entiendes ningún concepto de matemáticas. Así como que ya al 100%, ninguno. Ni siquiera los números los entiendes al 100%. Y no se trata de eso, de lo que se trata es de el nivel de entendimiento que tengas, que lo vayas subiendo poco a poco. O sea, entiende que el entendimiento es como desarrollar la condición física, como tocar la guitarra, cada vez tocarla con mayor habilidad, como aprender un idioma, que cada vez lo vas aprendiendo a un mayor nivel, etcétera, ¿no? Segundo mensaje es, nunca creas que entiendes simplemente porque lees o escuchas. Muchos creen que porque leen un libro, ven un video y le entienden, dicen, sí le entendí, vi un video. Sí le entendí, leí un libro y le entendí. Discúlpame, pero la matemática no la puedes entender leyendo libros ni viendo videos. La matemática la vas a entender cuando resuelvas problemas tú solo. Cuando a ti te pongan un problema, un proyecto y tú lo resuelvas, entonces te creo que entiendes. Y es más, que estás empezando a entender, ¿sí? Entonces, otro mensaje importante que les quiero dar es: la matemática no es una escalera. O sea, la matemática no es una lista de escalones que tienes que subir. Tienes que aprender esto y luego aprender esto y luego aprender esto y luego aprender esto y luego ya acabaste. Que está relacionado con lo que digo arriba, que el 100%. No hay 100%. La matemática es una selva. La mejor alegoría que yo les doy, tengo un video donde hablo sobre esto, es: la matemática es una selva. Nunca la vas a poder explorar toda. Siempre va a haber algo que no sabías y puedes profundizar más.
Y la idea simplemente pues es empezar a explorarla poco a poco e ir aprendiéndola, ¿sí? Debes de considerarla como un juego. Te recomiendo que pienses en la matemática como un juego. Esa es la mejor manera de aprender matemáticas. Tómala como un juego y apréndela así. Otra recomendación es considerarla como un lenguaje. O sea, cuando hablo de un juego quiere decir trata de divertirte, pues. No te la tomes tan en serio. Y considerarla como un lenguaje es porque también tengo otro video donde hablo sobre esto. Ahorita les voy a dar algunas referencias. Debes de aprender a leer matemáticas, a escribir matemáticas, a escuchar matemáticas y a hablar matemáticas, es decir, a comunicarte con otras personas. En la medida que logres eso, quiere decir que estás aprendiendo. Únete a un grupo de trabajo, no te quedes solo nunca. Siempre trata de conectarte con gente. Esa va a ser una de las ventajas de hacer este curso, que nos vamos a conectar pues en una comunidad y vas a tener otras personas pues, que tienen un interés similar. Trata problemas difíciles sin ver la solución. Eso te va a servir para aprender matemáticas. ¿Cómo sabes que es un problema difícil? Te toma más de 10 minutos hacerlo. Si en 10 minutos ya sabes cómo se resuelve el problema, eso es un problema demasiado fácil y no te está ayudando mucho. Tienes que tardarte más. Y finalmente lleva notas. Aunque sean electrónicas, pero yo digo que debes llevar notas a mano, la verdad. Pero bueno, si eres muy joven de la nueva generación, pues al menos lleva unas notas electrónicas, ¿no? Bueno, tengo más recomendaciones por ahí. De hecho, los primeros episodios del podcast Modelos, del podcast que he estado grabando, tratan mucho sobre algunos de los temas que van a ser importantes en estas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el primero hablo de lo que son los modelos, hablo de para qué sirven las matemáticas, mitos de la matemática, cómo aprender matemáticas, ¿sí? Entonces, todos estos les pueden servir como recomendaciones generales para aprender matemáticas. Están ahí, hay muchas más ideas de las que comenté aquí, ¿no? Y bueno, también tengo por ahí, les puedo recomendar que vayan y busquen el podcast, el episodio 12, que es donde hablo sobre inteligencia artificial y les puede, pues, servir bastante también para que sepan más o menos, pues, el enfoque que yo le estoy dando a la inteligencia artificial. ¿Ok? Y bueno, sale. Con eso voy a dar el video. Les agradezco que hayan estado por aquí, que lo hayan visto. Como dije al principio, por ahí tienen la información para el contacto. Tienen... por ahí les dejo la información. Y bueno, déjenme quitar la pantalla ya, como quiera ya no es necesario. De nuevo, nada más, les agradezco mucho que hayan visto este video. Si creen que les puede interesar este video a alguien, les pido que lo compartan. Dame tus comentarios y tus preguntas, si quieres saber un poco más sobre eso. Si estás viendo este video antes de junio o antes de mitad de junio, porque creo que vamos a empezar a mitad de junio, pues tienes tiempo todavía de registrarte al curso. Puedes ver por ahí la parte de logística, los costos y esas cosas. Si el costo es un problema para ti, diles por ahí, ponte de acuerdo con Miriam, que te den chance de pagar más, o pídeles un descuento, pídeles una beca o algo así. La idea no es que el costo sea un problema. Creo que no es un costo excesivo lo que estamos ahí sugiriendo, lo que estoy sugiriendo. Me parece algo razonable para el tipo de cosas que les voy a estar comentando. Entonces, bueno, espero que puedan entrar al curso. Obviamente vamos a estar interactuando, voy a estar dando yo algunos mensajes y va a haber un tiempo para, por tanto, una parte teórica, algunos ejercicios y también un tiempo, pues obviamente para preguntas, ¿no? Para cualquier pregunta que puedan tener relacionada con esto. Ok, bueno, no me queda más que despedirme, agradecerles por ver el video. Ya saben, compártanlo, suscríbanse al canal si es que no están suscritos, vean por ahí el resto de los videos que tengo por aquí en las áreas que a ustedes les interesen. Y no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo. La matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego.